Dios es fiel. Amén. Muy bien. Cuando el pastor Miguel pues me dijo que él no podía compartir hoy por la situación, oré al Señor y digo, Señor, ¿qué voy a compartir? Y lo que sentí fue esto: comparte lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y yo sé que a veces nos cuesta compartir la palabra del Señor, a veces necesitamos un tiempo largo para prepararnos y todo eso, pero la Biblia nos dice, y nos dice el Señor, abre tu boca y yo la llenaré. Ahora, cuando la palabra dice esto, abre tu boca y yo la llenaré, uno piensa, bueno, abro la boca y Él me lo va a llenar. No. Quiere decir, Él llenará de lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso es tan bueno y tan necesario que podamos llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. Porque en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, la palabra de Dios tiene que fluir en nuestros labios. Amén. Así que mi inquietud en estos días, y quisiera que todos pudieran entender que la palabra no es una palabra ni de acusación, sino que es una palabra de reflexión y que podamos ser edificados en la palabra del Señor. Dice la Biblia que bueno, el Señor nos reprende, ¿no es cierto? El Padre que ama nos reprende. Y entiendo que Dios, cuando quiere llevarnos a otro nivel, Dios siempre nos da las pautas, no solamente cómo salir del nivel en que estamos, sino que ya nos indica lo que tenemos que hacer en el próximo nivel. Y lo vemos cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. El Señor les habló, el Señor les dijo lo que iba a hacer con ellos y por dónde tenían que pasar y luego cómo tendría que ser su estilo de vida. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestras vidas, a veces decimos, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Tranquilos. Si la palabra está en nuestro corazón, debemos confiar en el Señor. Con todo nuestro corazón, porque Él sabe y conoce todas las cosas. Y entiendo que Él quiere proteger nuestro corazón. Por eso cuando nos habla es para protección. Pero muchas veces nos cuesta recibir la protección, ¿sí? Los que trabajan con trabajos peligrosos saben lo que cuesta cuando uno lleva una protección. ¿Sí? Yo trabajé mucho tiempo con el tema del barniz y tenía que tener una protección, máscara y todo eso para trabajar con el barniz, con la pistola, porque los disolventes te iban entrando y hasta por el poro me salía el olor a disolvente, ¿sí? Pero muchas veces yo no me gustaba más bien la protección y a veces me la sacaba y luego venían las consecuencias, ¿sí? Entonces el Señor nos da protección, su palabra misma es una protección para nuestras vidas. Y por eso dice las Escrituras y nos recomienda y dice, guarda tu corazón. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de guardar el corazón? Es tener nuestro corazón protegido por el Señor. ¿Sí? Entonces, creo que es un tiempo donde todos como iglesia debemos orar y cubrir en este tiempo nuestros niños. Esta es la palabra que Dios durante una semana está hablando a mi corazón, porque estamos haciendo tantas manifestaciones y a veces culpamos a la sociedad, culpamos a los gobiernos y a veces hasta culpamos a la iglesia y le damos toda la responsabilidad
de que los gobiernos, la iglesia, la sociedad, o hacen mal o hacen bien, y nosotros lo que queremos y decimos, bueno, tiene que proteger nuestros niños, las leyes mismo, y no está mal que tengamos eso en nuestro corazón, pero muchas veces lo hacemos porque nos quitamos de encima nuestra propia responsabilidad como padres y que lo hagan otros. Entonces, el niño no está bien en la iglesia, los culpables es la iglesia o los maestros de la iglesia. Pero nunca o casi nunca pensamos en nuestra propia responsabilidad. Yo no quiero cansarles con esto, pero yo me acuerdo que hay cosas que han pasado en mi vida y estoy agradecido al Señor por los padres que he tenido, lo que me han enseñado, y créame que las enseñanzas que me daban no era nunca decir, hijo, tú vas a ser el presidente de la república, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello. Quiere decir que ellos no animaban mi vida así. Y quiero decir que yo no tengo ningún trauma, ¿sí? Sino ellos lo que me animaban era siempre a buscar a Dios. Hijo, busca a Dios y estés donde estés, vayas a donde vayas, el Señor va a estar contigo, ¿sí? Y esa fue una de las enseñanzas, ¿no? Porque ahora decimos, yo sé que tenemos que tener cuidado cómo hablamos con los niños y lo que decimos, pero parece que los padres a veces los ponemos los niños ahí arriba y bueno, y a veces hasta es un problema para los niños porque no alcanzan lo que los padres quieren que alcance. Entonces, Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Y cada día estoy entendiendo más esto, porque estoy viendo cosas que Dios está poniendo o ha puesto dones en muchas vidas, ¿sí? Y que a veces hasta esos dones parece que no les sirve, que eran otros dones, ¿sí? Pero cuando nosotros dejamos que sea el Señor, Él sea el Señor de nuestras vidas, que sea Él que nos guía, que sea Él que proteja nuestro corazón, entonces el don que el Señor nos ha dado empieza a florecer, ¿sí? Porque cuántos a veces estamos, Señor, ¿y qué don tengo? ¿Y qué don tengo? Y no está mal buscar los dones, la Biblia también nos habla de esto, ¿no es cierto? Pero a veces estamos desesperados buscando el don y no nos damos cuenta que el don ya está en nosotros, ¿sí? Y lo que Dios quiere es que Él pueda desarrollar en nosotros a través de su Espíritu Santo lo que Él ya nos ha dado. Entonces, hay una inquietud en mi corazón en este tiempo acerca de los niños, porque como cristianos estamos haciendo muchas cosas, plataformas en defensa de los niños, de la educación cristiana, y a mí me parece perfecto, porque yo estoy metido ahí también. Pero lo que sí digo es que eso no es suficiente. Porque cuando descansamos y esperamos que las leyes cambien, pero no nos ocupamos de los que tenemos en casa, de los niños o los que tenemos en la iglesia, sino oramos por ellos, no protegemos sus vidas, entonces, hermanos, las leyes no van a poder hacer nada igualmente. Quiere decir que hay una responsabilidad como padres, también como hermanos, como pastores, como iglesia del Señor, tenemos una responsabilidad sobre los niños. La enseñanza tiene que ser una enseñanza equilibrada, ¿sí? Porque hay muchas veces, la enseñanza hoy de nuestros días, por ejemplo, a los niños es lo que Dios piensa acerca de ti, lo que Dios tiene para ti, ¿no? Y le preguntamos a los niños, ¿sabes lo que Dios tiene para ti? Y no está mal todas estas preguntas y estas enseñanzas, pero la principal pregunta y la principal enseñanza que teníamos que hacer a los niños es si conocen a Dios. Quiere decir que el enfoque no está en nosotros ni en nuestros niños, sino que el enfoque nuestro y de nuestros niños tiene que estar en Dios, ¿sí? Entonces ellos tienen que conocer a Dios. Y hay algo que a veces a mí, esta semana fue muy fuerte cuando en Irak
una niña de 12 años. Hay un testimonio tremendo porque sus padres cristianos y ellos viven en medio de una persecución y sus padres le han enseñado a la niña que tendría que estar preparada porque hay persecución a los cristianos, ahí donde están ellos viviendo, ¿no? Y la niña pues fue preparada y cuando ella cumplió los 12 años, sus padres fueron encarcelados. Y resultado de que esta niña lo que hizo cuando sus padres fueron encarcelados y estaban en la cárcel, todo el tiempo esta niña oró por sus padres. ¿Sí? Entonces, y después sus padres fueron liberados. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto, ¿no? Me pregunto porque hay preguntas que a veces yo sé que hay muchas cosas que hicimos bien en el pasado, pero hay muchas cosas que quizás nos relajamos demasiado. Por ejemplo, hoy nuestros niños, yo no sé que ahora mismo que están enseñando en la escuela dominical, ¿no? Pero como padres o como abuelos, yo no sé si alguno alguna vez pues ha comentado a sus niños de que como cristianos en algún momento podemos ser perseguidos. Algunos tienen miedo de preguntar esto porque entonces el niño va a tener miedo, el niño va a decir, no quiero ser más cristiano, y el niño va a tener complejos. Aquí tiene uno que cada día recibía una paliza en la escuela por ser protestante o por ser evangélico. Y no tengo ningún complejo de ser cristiano, ni tengo ninguna herida de lo que me hicieron, sino que gracias a Dios puede venir una persecución que uno está preparado para eso. Bien, entonces hay enseñanzas que son bíblicas, pero tenemos tantos temores, ¿no es cierto? ¿Qué dirán en la escuela? ¿Qué dirán sus amigos? Las leyes, que le estamos metiendo cosas en la cabeza a los niños. Hermanos, la responsabilidad de la educación espiritual de nuestros hijos somos nosotros los padres. No hay ley, no hay gobierno que pueda impedir eso. Y si no es con palabras, tiene que ser con hechos. Y lo mejor es que sea con palabras y con hechos. Amén. Entonces entiendo que aquí estamos a veces haciendo pensamientos, movimientos. Ellos tienen la responsabilidad. Pero tendríamos que hacer muchas preguntas a los padres y es preguntar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos? ¿Sí? Y usted dice, no, es que las leyes son los culpables y toda esta influencia que hay ahora sexualmente y todo lo demás. Ellos, no. Pregunto, ¿cuánto tiempo como padre, como madre, uno pasa con los hijos? ¿Sí? ¿Sí? La otra pregunta es, ¿cuántas veces hemos orado con ellos? Yo hay muchas cosas que me arrepiento de no haber hecho. Y en este tiempo el Señor está trabajando en mi corazón y después ya voy siguiendo un poquito más y usted se va a dar cuenta de esto, ¿no? Y digo, Señor, ¿por qué? Pero no siento una voz acusadora de Dios, sino que siento una voz de Dios de que algo tiene que cambiar, que Él quiere transformarnos, que Él quiere dar una visión clara de su palabra, no de métodos, sino de su palabra. Así que, otra pregunta, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia o le contamos alguna historia bíblica a nuestros niños? Cada uno lo sabe y cada uno tiene que responder a esto. Yo no fui muy bueno en todo esto. ¿Sí? ¿Cuántas veces le hemos dado ejemplo a nuestros niños
con respecto a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Yo sé que todos los que estamos aquí y todos los que son padres queremos que nuestros niños crezcan sanos espiritualmente y físicamente, emocionalmente, y todos queremos que ellos el día de mañana puedan servir al Señor, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Pero ¿qué ejemplo le estamos dando? No se sienta mal, ¿eh? No se sienta condenado, ¿no? Sino para reflexionar, para que podamos cambiar y ajustarnos a la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nos han visto nuestros niños a orar? ¿Sí? Ya sé que algunos dicen, no, es cuando yo oro, pues yo entro en mi habitación, cierro la puerta de mi habitación, como dice la palabra. Algunos son así. ¿Cuántas veces nuestros niños pueden llegar a casa y vernos con la Biblia abierta y leyendo y estudiando la palabra del Señor? Les exigimos a ellos, pero no lo hacemos nosotros. Mire, si hay algo que marcó mi vida, entre muchas cosas, pero yo me acuerdo cuando con 16, 17 años, yo me aparté un poco de las cosas, poco no, mucho, de las cosas de Dios. No perdí un culto, iba a todos los cultos por respeto a mis padres, por obediencia a mis padres, pero a la vez porque yo sabía que ese era el lugar donde yo debía estar. ¿Sí? Entonces, para mí era a veces una tormenta tener que ir a la iglesia, porque yo sabía que durante la semana lo que yo hacía, lo que yo pensaba y toda la historia, ¿sí? Pero nunca dejé de ir a la iglesia. Por eso, padres, algunos, yo he escuchado un comentario de algunos, no, pues si él no anda bien con Dios, mejor que no vaya a la iglesia. ¿Qué? O padres que a veces los niños no están al 100% como uno quisiera, y lo primero que hacemos es castigarlos con las cosas de la iglesia. ¿Hola? No, ¿y tú por qué vas a la escuelita dominical? Si en la casa no obedeces, si esto, si aquello, si lo otro. Hermanos, no hay mejor lugar para estar que es en la iglesia. Y en el momento menos pensado, Dios puede tocar el corazón de nuestros hijos. Amén. Pero yo quiero decirle que, y esto quedó grabado en mi mente y mi corazón toda mi vida, con 16 años, cuando me vi apartado de las cosas del Señor y llegué a casa. Y al abrir la puerta de casa, que él tampoco se lo esperaba, que yo llegara a esa hora a casa, pero cuando llegué a casa y ahí en la sala estaba mi viejo, perdona que diga así, ¿no? Estaba mi padre. Y él estaba ahí sentado en una silla, así, y yo entro y veo que él tenía sus pantuflas, chanclas, ¿sí? Y estaban todas mojadas. Y fui corriendo y dijo, papá, ¿qué ha pasado? Y él levanta la cabeza y dice, no ha pasado nada, hijo. Estoy orando por ti. Que yo me desmontó. Me desmontó y lo abracé, le dije, gracias papá. Y me fui a otra sala y lloré. Y lloré, y lloré, y le dije, gracias Padre, gracias Dios, por el Padre que me diste, porque Él vela por mi vida. Aquellas lágrimas todavía las estoy viendo. Y cada vez que pienso así profundamente me emociona, porque doy gracias a Dios por eso. Y me pregunto, ¿cuántas veces nuestros hijos nos han visto así? No, la iglesia lo hará. No, el gobierno lo hará. No, hermanos. Hay una responsabilidad nuestra. Y esto habría mucho para hablar, pero no quiero cansarles
ni quiero tomar demasiado tiempo. Entiendo que vienen unos momentos en que a nuestros niños más que nunca tenemos que darles ejemplo. Más que nunca tenemos que enseñarles las escrituras, ¿sí? Los niños viven solamente pensando en el éxito, en muchas cosas, ¿no? Que ahora muchos de esta gente que dan la formación para animar a la gente, bueno, muchos de ellos se están dando cuenta que no se está teniendo los resultados que se debiera tener. ¿Por qué? Porque la realidad de la vida no es una fantasía, y de la vida normal y de la vida cristiana, porque hoy estamos aquí y tenemos libertad, gracias a Dios, pero nadie nos asegura que mañana no podamos estar aquí ya. Sí, hay cambios bruscos, rápidos, ¿sí? Y de alguna forma no es para causarles temor, sino para preparar, para que sepan que como cristianos en algún momento esto pueda suceder. Ojalá que no, pero puede suceder, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar preparados. Y voy a dejar unos versículos nada más. El primero que ustedes conocen, todos que conocemos, está en Proverbios. Sí, y Proverbios 22, capítulo 22 y versículo 6. Dice así: instruye al niño en su camino, y ni aún de viejo se apartará de él. Yo no me considero un viejo. Me falta menos. ¿Ah? Sí, ayer cenábamos con uno de los yernos y me decía, no puede ser que tengas 70 años ya. Digo, sí. Y le dice, es que yo no te puedo seguir. ¿Sí? Y él trabajó conmigo algún tiempo y él decía, nunca te pude seguir. Y bueno, pues ahí estamos. Sí, ahí estamos. La fortaleza nos da el Señor, no hay otra cosa. Pero lo que quiero decir es que desde niño, con altos y bajos, pero las escrituras estaban en mi corazón. Cuando había una tentación, yo sabía de dónde venía. Ahora, la otra cosa es si hacía caso o no a la tentación. Pero yo sabía de dónde venía. Cuando había persecución, yo sabía de dónde venía. ¿Sí? Usted sabe, aquí mismo, en este país, hay una persona que fue despedida de su trabajo por dar testimonio de que es cristiana. Bueno, y ahí hay leyes que amparan, hay otros que están ahí medio. Y digo, wow, qué rápido va esto, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo que mi padre era el niño querido del pueblo y cuando se convirtió, bueno, yo no viví esto porque yo ya nací después de él convertido, pero la historia, cuando él se convirtió, mi padre tenía que ir a 7, 8, 10 y 15 y a veces hasta 40 kilómetros a trabajar en bicicleta, ¿sí? Porque no le daban trabajo en el pueblo, porque ahora era protestante. Entonces, yo pienso que los cristianos tenemos que cambiar el chip. Esta mañana escuchaba en un programa de televisión que da de varias religiones, evangélicos, judíos, musulmanes, todo lo demás ahí, ¿no? Y no voy a decir cuál es la religión, pero sí que nos quedamos ahí medio mirándonos, mi señor y yo, que en España hay 2 millones de personas que confiesan esa religión. Yo no me lo podía imaginar.
Usted ahora me pregunta, ¿cuál es la religión? Pues miren en internet. $2.850.000 españoles que se han convertido a esa religión. En Brasil, las iglesias evangélicas, que hay grandes movimientos de Dios, pero hay una parte de las iglesias evangélicas que la gente se está yendo a esa religión. ¿Por qué? Porque dicen que la iglesia evangélica ahora somos espuma nada más, que ellos quieren recuperar el verdadero evangelio del Señor, una realidad y un compromiso con Dios, y esa religión les ofrece eso. Ahora, cuando vienen personas de algunos países que ellos son seguidores de esa religión, lo primero que tratan de hacer es la nacionalidad española. Pero no para ser españoles, sino para que crezca la religión, el número. Si yo preguntara a la mayoría de los que estamos aquí, cuando hemos venido a este país y los que se han hecho españoles, posiblemente nunca han pensado, me hago español para que crezca el número de los evangélicos. No, sino que lo que han pensado, ahora sí, soy español. ¿Ve cómo cambia el chip y la idea, el pensamiento? Claro, la idea de ellos no es que ser españoles, sino tener los mismos derechos. Y no estoy contra esto, no sé si me entienden, pero la idea de ellos es que ellos puedan influir en la sociedad y que ellos puedan llegar a hacer lo que ellos tienen propuesto hacer. El peor enemigo del cristianismo son los cristianos, porque no vivimos la vida que realmente el Señor nos manda. Así que aquí nos dice esto, ¿no es cierto? De instruir al niño, y aun cuando seas mayor. Yo doy gracias a Dios que hoy todavía la palabra del Señor mora en mi corazón y en mi mente. No somos perfectos. Hemos tenido altos y bajos, debilidades de la fe, tantas cosas que ha pasado por nuestras vidas. Pero gracias a Dios por su fidelidad, por su misericordia, y que podemos permanecer en Él. Amén. Vamos a leer unos versículos y rapidito. Deuteronomio capítulo 6 nos dice así la palabra del Señor. Hermanos, y usted puede decir, bueno, pero eso es casi fanatismo, eso, no. Usted mismo, cada uno, yo lo que he sentido de compartir esto de parte del Señor, lo sentí fuertemente en mi corazón, porque más a más es una inquietud que está en mí, ¿sí? Mi señora, ella es maestra, ella trabaja con niños, ¿sí? Es funcionaria, y hay una preocupación grande, incluso por los cristianos que trabajan como maestros, que llega un momento que tienen que enseñar lo que el gobierno les impone para que enseñe, o el Ministerio de Educación, ¿sí? Y Dios tiene que dar una gracia, una sabiduría para poder entrar ahí, ¿no? ¿Sí? Porque cuando los niños te preguntan o hay una clase de la evolución y los niños dicen, sí, nosotros descendíamos del mono, ¿no? ¿Sí? Y mi señora solamente dice, no, yo no. Sí, pero yo sí. Ya me parecía que sí. Bueno, y con gracia eso vas diciendo, pero no puedes ceder a decir, sí, venimos del mono porque aquí el libro lo dice. No, nosotros lo que la palabra del Señor nos dice, ¿sí? Y yo espero que en este tiempo Dios traiga un espíritu de su gracia, de gracia y de oración sobre la iglesia, sobre todo sobre los padres
sobre los padres y sobre cada uno de nosotros para que podamos proteger a los niños. Mire, el versículo, el capítulo 6 de Deuteronomio, del versículo 1 en adelante dice: esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión. Por eso decía al principio, cuando Dios nos lleva a otra cosa, Dios nos prepara, ¿sí? Y Dios nos dice, ojo con esto, ¿sí? Esto es lo que tienes que vivir allí. ¿Cuánta gente que yo conozco que han venido de sus países aquí con toda la fuerza? Alguien me dijo una vez, dice, Dios me envió aquí para traer un avivamiento en este país y para cambiar la mentalidad a todos los pastores, ¿no? ¿Y a dónde vienes, no? Y bueno, y es una lástima que a los pocos años él se volvió mal de la cabeza, ¿sí? Y otros que vienen, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y muchos no están en la iglesia ya. Muchos están alejados. Los hermanos que hacen evangelismo en las calles, creo que han encontrado mucha gente que dicen, sí, yo en mi país, yo servía al Señor, yo estaba allí. ¿Y ahora aquí qué? ¿Sí? Si el Señor nos ha traído aquí, es para servirle, ¿sí? Es para amar al Señor, ¿sí? ¿Y cuántos se han olvidado de esto? ¿Sí? Dice, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y aquí dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, el amor al Señor tiene que estar por encima de todo, pero de todo, ¿sí? Y esto tiene que estar clarito en nuestro corazón. Cuando esto está en nuestros corazones, aunque pase tiempo, el Señor es fiel y Él responde a nuestras oraciones. Imagínense que esta semana yo no sabía lo que iba a suceder, lo que iba a pasar, pero cuando la Biblia dice que a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, ¿sí? Claro, los hijos cuando son mayores de edad, la Biblia también nos habla acerca de eso. Mientras estén en tu casa, pues hay que enseñarles. Después, ¿sí? No es obligarlos y hacer algo que nosotros no lo hacemos, ¿sí? Sino que hay un orden en la casa, los hijos aprenden. Y yo pensaba en esto, digo, quizás no fuimos los mejores padres, ni mucho menos. Pero el Señor me traía, no le dije nada a mi señora, pero me traía esto. Quizás lo que no hiciste con tus hijos, vas a poder hacerlo con tus nietos. Bueno, hay muchas cosas que yo hice con mis hijos y que uno hace con los nietos, ¿no? Yo digo, bueno, los tengo todos lejos. No, ninguno quiere estar cerca del abuelo o de los abuelos, lejos.
unos en Argentina, otros en Portugal, otros en Inglaterra, y me parece que no tenemos más. Hay otro aquí en España también, esta sí que está más cerquita de nosotros. Pero Dios me trajo una carga sobre los nietos. Yo digo, bueno, Señor, tú sabes, ¿no? Esta mañana cuando me levanté a las 5 de la mañana, y siempre doy una ojeada por el WhatsApp ¿sí? Y veo un mensaje de nuestro primer nieto. Y te desmonta. Yayo. Bueno, y después es lo que te dice, ¿no? Digo, Señor, esto no es una casualidad. Yo creo que es una puerta que se está abriendo, ¿sí? Para que uno pueda dar lo que uno ha recibido a los nietos, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios nos está dando muchas oportunidades y Dios nos está abriendo puertas. Que seamos sabios, que las podamos aprovechar en este tiempo. Ocupémonos de nuestros hijos, oremos con ellos, leamos la palabra, que ellos vean que oramos por ellos, ¿sí? Sí. Hermanos, usted sabe lo que está pasando en tantos países con la juventud. Aquí son otros extremos. Yo sé que hay mucha desobediencia, mucho vicio, mucha cosa, pero cuando sabes que en algunos países los jóvenes, jóvenes y no jóvenes, no puedes ir ni con tu móvil o celular en la calle. Y la violencia está creciendo entre la juventud. Que Dios libre a nuestros hijos y a nuestros nietos de esto. Y que ellos puedan darse cuenta del amor de Dios hacia sus vidas. Que puedan realmente conocer a Dios, el amor de Dios. ¿Sí? Queremos lo mejor para ellos. Y es que conozcan al Señor. Y este es un trabajo diario. Seguimos leyendo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Habría mucho más para compartir, pero vamos a dejar esto aquí. Pero sí, hermanos, que tomemos en serio esto. Yo hubo una época que, por ejemplo, en casa pues teníamos versículos por todos lados. Íbamos al espejo y un versículo y aquí y allá, y después lo cambiábamos de versículo. Y llegó un tiempo que este es casi como ser religioso. La corriente del mundo, ¿no? Pero en estos días leyendo qué religioso. Qué bueno es recordar la palabra del Señor. ¿Sí? Por eso el pueblo de Israel, todavía hoy, los practicantes, ellos cuelgan las tablas de la ley, bueno, en papel, ¿no es cierto? Está en papel, en las puertas y en las paredes de la casa. Me regaló un judío amigo y él me regaló uno de esos, que es una cosa hecha de barro y tiene antiguamente era diferente, pero tiene ahí un agujerito para que tú lo puedas colgar y ahí adentro está el rollo de la ley. ¿Sí? Lo vamos a tener que buscar para meterlo en la puerta. ¿Sí? ¿Sí? Pero que en estos días pensaba en esto, ¿no? Digo,
qué bueno es que podamos refrescar nuestra mente, nuestro corazón con la palabra del Señor. Amén. No se sienta mal si usted no hizo todo, muchas gracias. Si usted no hizo todo lo que tenía que hacer, pero seguro que usted va a tener, Dios le va a dar alguna oportunidad. O mejor con los nietos, o quizás todavía con los hijos, o si no, con otros niños. Y sobre todo, con los niños de la iglesia. Oremos por ellos, hermanos, por los adolescentes, por los jóvenes, ¿sí? Y que podamos ser ejemplo a sus vidas. Amén.